Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 30 ya de esta serie de Primera de Corintios. Y el tema de hoy lo he titulado La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Hermanos, yo no sé cuántos han visto alguna vez alguna película, no sé, películas de zombies, películas de muertos inclusive, donde ustedes pueden ver en las películas donde todos los muertos empiezan a levantarse de las tumbas. ¿Alguien ha visto eso? Hermanos, eso es interesante y para uno es un poco a veces de ciencia ficción o película. Pero realmente, hermanos, la Biblia nos muestra de que llegará el momento, llegará el tiempo donde todos, absolutamente todos, se van a levantar de entre los muertos. Va a suceder, hermanos, algo extraordinario donde todos van a ser levantados y resucitados de entre los muertos. Y eso es lo que Pablo está enseñando, eso es lo que Pablo empieza a hablar en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hermanos, ya que recordemos de que Pablo está tratando el asunto sobre la resurrección de los muertos, porque habían algunos en Corinto, hermanos, que estaban negando o estaban dudando de la resurrección de los muertos. Y aún siendo cristianos, aún siendo creyentes. Por lo cual, hermanos, hoy vamos a ver cómo Pablo termina enseñando claramente, oigan esto, cómo será la resurrección de los muertos. ¿Cómo será esa resurrección de los muertos? Y eso lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 35 hasta el 58. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice así la palabra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica sino muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, una es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya.
Hermanos, lo primero que vamos a ver acá de cómo Pablo termina este pasaje de 1 Corintios 15 es cuando Pablo hace una pregunta para responder a los incrédulos en Corinto, y la pregunta está en el verso 35 y es: ¿cómo dirá alguno? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Hermanos, creo que esta es una pregunta que se hacen muchos hasta el día de hoy. Y yo no sé si usted se la ha hecho. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendremos? Porque habrá resurrección de los muertos. ¿Cómo será esto? Y esa es la pregunta que Pablo hace. Ahora, interesantemente, hermanos, para Pablo responder esto, Pablo hace un tipo de analogía o analogías, porque son varias, de lo terrenal a lo espiritual, para responder a esta pregunta que él hace, de que algunos estaban haciendo, de cómo será esto. Y eso lo encontramos en los versos del 36 al 49. Y la primera analogía que Pablo hace es con la semilla de trigo. O entiéndase tal vez una semilla de maíz, para que podamos entenderlo en nuestro contexto. Y Pablo dice: necio, al responder la pregunta de cómo será que resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán, porque Pablo da por sentado en este caso de que eso es una realidad, de que va a haber resurrección de los muertos, como ya lo hemos visto anteriormente. Y Pablo empieza diciendo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, para explicarle esto, ¿ustedes alguna vez han visto cómo se siembra el maíz o los frijoles? Ahora, el grano de maíz es diferente al grano de un frijol, ¿verdad que sí? Es completamente diferente, son dos cuerpos diferentes. Pero interesantemente, antes de nacer, ¿qué tiene que hacer el grano de maíz o el grano de frijol? Tiene que secarse, tiene que morir. Pero cuando él muere, él vuelve a la vida. Él nace. Ahora, interesantemente, el frijol, cuando usted ve una matita de frijol, ¿cómo es la matita de frijol? Ella es pequeña. Pero ¿cómo es el maíz? El maíz, aunque ambas son semillas pequeñas, el maíz se hace grande. Se hace el maíz. Entonces Pablo empieza haciendo esta analogía en relación a los cuerpos, pero que es necesario que muera primero. Hermano, dígale al que está a la par suya: es necesario que usted muera. Ahora, ¿quiénes nos queremos morir? Nadie quiere morirse, ¿verdad? Todos nos aferramos a esta vida. Pero es necesario. Y eso es lo que Pablo está empezando a decir acá. Y ahora él empieza a hablar de los tipos de carne también. Verso 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hermanos, yo he probado carne de animales, en este caso de pescado, y sabe muy diferente, y es diferente a la de cerdo, por ejemplo, a la de vaca. Lo único que no he probado es la de humano todavía, porque ahí dice que todas son diferentes, ¿verdad? Pero creo que nosotros entendemos claramente que Pablo lo que está haciendo es una analogía de que todas las carnes aún son diferentes. Todas las carnes son diferentes. Y eso es interesante de lo que Pablo está diciendo, porque son analogías para explicar la resurrección de los muertos. Porque va a ser algo muy diferente a esta carne, va a ser algo muy diferente a lo que nosotros somos hoy. Así como todas las carnes son diferentes, ahora viene otra analogía: los tipos de cuerpos con su respectiva gloria, dice Pablo ahora. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Cuando dice cuerpos celestiales, está hablando de lo que está arriba en el cielo.
al sol, la luna, las estrellas, y luego habla de cuerpos terrenales, que ya habló anteriormente ahí, que cuáles son los terrenales. Bueno, los tipos de carnes de las bestias, de las personas, de las aves, entonces son diferentes. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero también ahora empieza a hablar más de los celestiales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, o sea, son diferentes. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Una es la gloria de las estrellas, y pues una estrella es diferente a otra en gloria. Empieza a decir, todas son diferentes. Usted ve el sol, hermanos, y él tiene, que es una estrella, el sol, la luna, que bueno, es un satélite, conocemos como un satélite, pero ellos dan un brillo diferente, completamente diferente. Pero cada uno tiene su propia gloria. Las estrellas, a veces usted ve las estrellas y ve una estrella más grande que otra, o por lo menos se ve más brillante que otra. Y Pablo está hablando de que así será de alguna manera la resurrección de entre los muertos. Estas analogías que Pablo hace, hermanos, son para que los corintios entendieran, y aún nosotros, que Dios tiene el poder, óigame en eso, que Dios tiene el poder para darnos el cuerpo como Él quiera, hermanos, a la hora que Él quiera, en la resurrección de los muertos, ya que para Dios no hay nada imposible. Él le dio a cada uno su propia gloria, hablando de las cosas del cielo, y otra gloria a las cosas de la tierra. Y aún en la tierra cada una tiene, de lo que Dios creó, cada cosa tiene diferentes tipos de carne, de cuerpos. Para Dios no hay nada imposible. Él empieza a hacer toda esta analogía, hermanos, para que los corintios puedan entender esto. Y le voy a poner un ejemplo maravilloso de lo que creo Pablo está enseñando acá, hermanos, de cómo a la hora de la resurrección va a haber una transformación en la vida nuestra. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es la oruga? Y la mayoría ven una oruga y se espantan y la ven horrorosa, fea. Y Dios le dio un cuerpo a esa oruga. Pero interesantemente esa oruga se mete en un capullo donde aparentemente ahí muere. En ese capullo. Yo no sé exactamente si morirá o no, pero ahí sucede algo en ese capullo. Está metida en un capullo, en un ataúd, podríamos decirlo, para hacer una analogía. ¿Y qué pasa al tiempo de esa oruga, que era algo feo, que tenía una forma, tenía un cuerpo, y luego de ahí sale ¿qué? Una hermosa mariposa con alas? Ahora puede volar después de que andaba solo arrastrándose. Ahora puede volar, ahora es hermosa, y ahora todo el mundo quiere verla, quiere tocarla, y antes era repulsiva. O sea, hay un cambio, una transformación. ¿Quién hace eso, hermanos? Solo Dios puede hacer eso. Pues aquí Pablo está hablando toda esta analogía para que podamos entender de cómo Dios va a transformarnos el día en que usted y yo resucitemos de entre los muertos también. Va a haber una transformación completa. Hermanos, una transformación completa. Y por eso dice Pablo ahora en el verso 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Porque eso es lo que él quería dar a entender. Se siembra en corrupción, oigan, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Wow. Y el sembrar, ahí entiéndase, hermanos, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, se siembra en corrupción. Está hablando de nuestra muerte. Hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Lo más triste para nosotros como seres humanos, hermanos, es ir a un funeral, ir al funeral de alguien que sea un ser amado. Es lo más triste que hay. Ver, hermanos, a ese ser amado ser enterrado, un cuerpo sin vida, un cuerpo sin ningún tipo de gloria ni esperanza.
simplemente ahí en un ataúd, siendo sepultado, enterrado, metido en una fosa. Hermanos, pero para nosotros los cristianos, para el creyente, hermanos, debe haber una esperanza. Para nosotros debe haber una esperanza. Si somos cristianos de verdad, debe haber una esperanza, y la esperanza es que un día resucitaremos, hermanos, en incorrupción, como dice Pablo, y en poder, como dice Pablo, y en gloria, como dice Pablo. Hermanos, vamos a ser levantados de entre los muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Donde tendremos un cuerpo glorioso, donde tendremos algo diferente, hermanos. No sé si el ejemplo cabe o no cabe, hermanos, pero el ejemplo de ese gusano que tal vez no era agradable, pero luego nos vamos a convertir en una gran mariposa hermosa. ¿Por qué una mariposa hermosa? Porque traeremos, ahora lo vamos a ver, dice Pablo, la imagen del celestial. Hermanos, la imagen del celestial, la imagen de nuestro Creador, la imagen de Cristo en nuestras vidas. Esa es la imagen que traeremos a aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo dice ahora en el verso 44, se siembra cuerpo animal. Y nótese que esto es una analogía, ¿verdad? No lo tomen a pecho, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal. Pero dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo, ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente, el postrer Adán refiriéndose a Cristo. Dice ahora el 46, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, es Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen, oigan esto, iglesia, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Devolvámonos un poquito y recordemos, hermanos, que hay tipos de cuerpo con su respectiva gloria, cada uno de ellos. ¿Qué es lo que Pablo hace la analogía? Hermanos, nosotros se nos va a dar un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo igual a este que tenemos hoy. Este es un cuerpo terrenal. Este tiene la imagen del terrenal, la imagen de Adán, un hombre pecador, un hombre que desobedeció a Dios, un hombre que pagó las consecuencias de su pecado. Y esa imagen la traemos todos. Es la imagen del terrenal. Pablo dice que se siembra un cuerpo animal. ¿A qué se refiere Pablo con un cuerpo animal? O sea, un cuerpo natural. Eso es lo que se refiere con cuerpo animal, cuerpo natural, ya que hay cuerpo animal, dice Pablo, y hay cuerpo espiritual. Eso quiere decir, hermanos, que en la resurrección de los muertos tendremos un cuerpo. Pero será un cuerpo, ¿qué? Espiritual. Pero será un cuerpo. Oigan esto, será un cuerpo. Tendremos un cuerpo. En este caso, nosotros tenemos un cuerpo. Es este cuerpo en el cual nosotros nos vemos al espejo y usted ahí se ve y usted dice, ok, este soy yo, ese es su cuerpo. Pero ese es un cuerpo, dice Pablo, terrenal. Animal lo pone Pablo para hablar de que es un cuerpo natural. Pero dice la palabra que se nos dará un cuerpo espiritual. Por medio de Adán, nosotros heredamos un cuerpo terrenal y un alma viviente, a diferencia del resto de la creación. Hermanos, eso es importante entenderlo. Nosotros, por medio de Adán, heredamos un cuerpo terrenal y un alma viviente, a diferencia del resto de la creación. Porque el resto de la creación no tiene alma viviente. Los animales lo que tienen es instinto.
Ahora, interesantemente, las plantas tienen vida, pero no tienen ni instintos, ni tienen un alma tampoco, pero tienen vida. Eso es interesante. Pero a nosotros sí se nos ha dado, en este caso, un alma, donde hay emociones, donde hay sentimientos, donde somos pensantes. Hermanos, porque dice Pablo que lo primero es lo animal. O sea, nosotros primero fuimos creados naturalmente, primero es lo animal. Pero por medio de Cristo, hermanos, vamos a heredar un cuerpo espiritual, dice Pablo. Ahora por medio de Cristo vendrá un cuerpo espiritual. En este caso, hermanos, tendremos su mismo espíritu también, el espíritu de Cristo, el cual ya desde ahora mora en nosotros, y por eso luego lo espiritual, pero se nos dará un cuerpo, en este caso, espiritual. Porque así como hemos traído la imagen del terrenal en Adán, dice Pablo, hermanos, así como hemos traído la imagen del terrenal en Adán, con un cuerpo natural formado de la tierra, también traeremos la imagen del celestial en Cristo, con un cuerpo espiritual glorificado. Tendremos un cuerpo espiritual glorificado. Ahora, hermanos, yo quiero hacer aquí un paréntesis en esto, que cuando estaba haciendo el estudio se me vino a mi mente, y yo dije, yo quiero compartir esto con la iglesia. Es interesante, hermanos, en relación de esto, escuchar a muchas personas en discusiones, hay muchos que han discutido esto, con respecto a si podemos incinerar el cuerpo de una persona o un cristiano. Yo no sé cuántos han oído eso, de que ahora en lugar de enterrarlo, lo incineran. ¿Qué es incinerar? Volarle fuego, quemarlo, y a usted le dan a la persona fallecida en una vasija, por decirlo de esta forma, con las cenizas, y ahí está su ser amado. Y algunos inclusive agarran las cenizas y las esparcen, algunos en el océano, otros en un terreno, y qué sé yo, hacen de todo esto. Hermanos, he escuchado a muchos en relación a esto, porque ahora existe el que hay personas que aún cristianas pagan, ¿cómo se llama? Un paquete donde usted paga ahí, no sé si es mensualmente, para que usted al final lo incineren, lo quemen, cuando haya muerto. He escuchado a algunos diciendo que esto es pecado. Yo no sé cuántos han oído eso, aún cuántos creen eso. Tal vez lo crean. He escuchado a muchos cristianos decir, no, eso es pecado. No podemos incinerar el cuerpo de un cristiano. Ahora, hermano, yo en lo personal, yo no veo en dónde está el pecado. En lo personal, ya que está muerto. Entonces yo no sé en qué consiste el pecado si ya está muerto, no lo está matando. Yo no veo en dónde está el pecado, ya que está muerto. Ahora, hermanos, porque de igual forma, en la tierra, aunque usted lo entierre o lo meta en una bóveda, se volverá polvo. Y de igual forma desaparecerá. O sea, llegará el momento que cuando lleguen a escarbar ahí, no habrá nada. Se hace polvo y se desaparece. Pero muchos ven esto como pecado. Ahora, hermanos, si Dios tiene problemas para resucitar a una persona porque la incineran, hermanos, si Dios tiene problemas con esto, entonces también tendría Dios problemas con alguien que muera quemado en un incendio. Y usted se imagina a Dios diciendo como en el Chapulín, y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Qué hago? Porque se quemó. Entonces Dios tendría problemas en esto, hermanos. Ahora, por otro lado, también entonces Dios tendría problemas si alguien muere devorado por un animal y se lo come. Imagínense a alguien que se lo coma, pues estoy suponiendo algo, que vaya al África y se lo coma un león. El león estaba hambriento y se lo come, y ahora Dios, ¿ahora qué hago? Se lo comió el león. ¿Cómo hago para resucitarlo? Porque no quedó nada. No sé si me están entendiendo, hermanos.
Hermanos, esto, si fuera así, sería limitar el poder de Dios. Eso sería limitar a Dios, que es todopoderoso, el cual dijo: sea la luz, y fue la luz, y creó todas las cosas. Hermanos, Él hizo algo de donde no había. Y solamente con el poder de su palabra Él dijo: sea, y fue hecho. Entonces, hermanos, no podemos limitar a Dios en esto, ya que para Dios no hay nada imposible. Entonces, no sé de a dónde algunos toman cosas para discusión, para decir: no, un cristiano no se puede incinerar. Así que, hermanos, si usted ha pagado uno de estos paquetes, no tiene ningún problema. Y si usted también, hermano, le tiene miedo a que lo metan ahí en el ataúd o que lo metan en un cajón, igual de por sí no se va a dar cuenta, tranquilo, y se va a hacer polvo. Nos preocupamos, hermanos, por lo que no nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, ese es el temor a veces natural del ser humano en este caso. Hermanos, ahora, aunque no sabemos, para volver otra vez a lo que Pablo estaba enseñando, aunque no sabemos cómo será este cuerpo espiritual, porque Pablo está hablando de que se nos dará un cuerpo, y es un cuerpo espiritual. Hermanos, es un cuerpo espiritual. Pero Pablo, la palabra no muestra cómo será ese cuerpo. La Biblia no lo muestra. Yo he escuchado a algunos decir, por ejemplo, igual que le pasa a las mías, no tienen pelo y ay, allá voy a tener pelo. No sabemos. No sabemos. O sea, no sabemos cómo será ese cuerpo. Porque la Biblia no lo muestra, hermanos. De cómo será ese pueblo, pero ya dije pueblo, ese cuerpo. Hermanos, pero sí hay algo que tenemos que tener bien claro, y es que Pablo dice que ese cuerpo, hermanos, que es espiritual, dice que será glorioso. Hermanos, será un cuerpo de gloria, un cuerpo glorioso, lo que nos será dado a los cristianos, a los creyentes. Un cuerpo que será, hermanos, en gloria. Dice Pablo que además de gloria será un cuerpo incorruptible. Dice Pablo que además de incorruptible será inmortal. Oigan, será glorioso, será incorruptible y será inmortal. Ahora, ¿qué significa inmortal? Hermanos, inmortal significa que nunca muere. Eso es inmortal. Yo no sé si usted alguna vez ha anhelado ser inmortal. Pues según Pablo vamos a ser inmortales. ¿Qué significa inmortal? Que no vamos a morir nunca más. Hermanos, quiere decir que después de la resurrección de los muertos, ojo a esto, después de la resurrección de los muertos, hermanos, todo aquel que resucite o cuando resucite va a ser inmortal, no morirá nunca más. Ahora, para los cristianos eso es de darle la gloria a nuestro Dios. Para los cristianos eso es de darle alabanza, adoración y exaltación, porque es por medio de Cristo que vamos a tener ese cuerpo glorificado para nunca más morir. Pero hermanos, también debe ser lamentable y doloroso para aquellos que van a resucitar un día, porque van a resucitar un día entre los muertos, aquellos que negaron a Cristo, aquellos que no quisieron escuchar el bendito evangelio de su palabra para arrepentirse y volverse a Él en fe, igual van a resucitar un día e igual nunca más volverán a morir. Y por eso la Biblia habla de condenación eterna. Para aquellos que le han entregado su vida a Cristo hay salvación eterna, y es eterna. Pero para aquellos que rechazaron a Cristo y el Evangelio es condenación eterna también, y ambas son eternas. Ambas son eternas. Hermanos, ambas son eternas. Por eso yo le invito hoy, si usted no se ha vuelto a Cristo, yo le invito en esta mañana, vuélvase a Cristo hoy.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes arrepentirte de tu pecado y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, para que un día resucites y tengas vida eterna, salvación eterna. Porque si quieres rechazarlo, puedes hacerlo también. Pero vas a resucitar un día y tendrás condenación eterna. Y ese no es el propósito de Cristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, iglesia. Hermanos, quiero volver a retomar esto. Pablo habla que tendremos un cuerpo espiritual que será en gloria, que será incorruptible y será inmortal, y eso lo vemos en 2 versículos, verso 43 y verso 53 de 1 de Corintios 15. Dice el verso 43, se siembra en deshonra, ¿resucitará en qué? En gloria. Hermanos, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Oigan, resucitará en poder. Verso 53 dice también, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice Pablo. Hermanos, pero Pablo no solamente lo dice acá, sino vea cómo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Oigan, iglesia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oiga, hermanos, nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, Dios va a transformar nuestros cuerpos. Dios va a transformar nuestras vidas. El día en que nosotros muramos, hay una esperanza de gloria, de que este cuerpo será transformado, hermanos. Dice Spurgeon, hermanos, me encontré esto, decía Spurgeon, oigan, los justos son puestos en sus tumbas, todos cansados y desgastados con la piel arrugada, decía Spurgeon, pero no resucitarán como tal. Ellos despertarán en belleza y en gloria, dice Spurgeon. Wow. Ellos resucitarán en belleza y en gloria. Hermanos, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora Pablo enseña, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo cual es necesaria, hermanos, la resurrección y la transformación, o sea, la muerte. Hermanos, es necesaria la muerte. Es necesario que seamos transformados. Otra vez el ejemplo, hermanos, de aquel gusano, de aquella oruga que es transformada en una hermosa mariposa. Debemos ser transformados. Y eso lo vemos del versículo 50 hasta el 58. Y dice Pablo en el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que Pablo quiere decir, hermanos, es que nadie humano o natural, oigan esto, nadie humano o natural, de este mundo caído que está corrompido, esa palabra corrompido es podrido o dañado, hermanos, podrá entrar en el reino de Dios. Hermanos, ya que recordemos que Dios es un Dios 3 veces santo. Por eso la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Porque nosotros somos terrenales y nosotros somos pecadores.
Tenemos una naturaleza caída todavía que está en nosotros. Por eso pecamos y por eso la lucha, aún como cristianos, en contra del pecado. Porque todavía somos pecadores. Todavía hay somos corruptibles todavía. Somos pecadores. Pero Dios es un Dios 3 veces santo. Hermanos, si es que ahí en el cielo no puede haber nada que esté contaminado por el pecado. Ahí no puede haber nada que esté contaminado por el pecado. Y por eso dice Pablo, verso 53 en adelante, porque es necesario, dice Pablo. Oiga, hermanos, es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo mortal, esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Nótese, se vista, o sea, como cambiar de ropa. Otra vez, hermanos, la oruga y la mariposa cambia completamente. Hay una transformación completa. Y nótese, hermanos, que Pablo dice, porque es necesario. Hermanos, es necesario que muramos. Es necesaria la muerte. Yo sé que la mayoría no queremos morir, pero es necesaria la muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, hermanos, se haya vestido de inmortalidad y esto mortal se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo dice que es necesario que esto corruptible y mortal se vista de incorrupción. ¿Qué significa incorrupción? Algo que no se pudre y no se daña. De incorrupción. Y también de inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Que no puede morir, no vuelve a morir nunca. Pero es necesario. Y para eso hay que morir. Esto sucederá, hermanos, en la resurrección de los muertos con la venida de Cristo. Pero también sucederá en todos aquellos, oigan esto, que no hayan muerto todavía. Hermanos, el ser transformados, de que esto corruptible, esto mortal, tiene que vestirse de incorrupción y de inmortalidad. Porque la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos, hermanos. Esto no solamente le va a suceder a los que han muerto, sino también a aquellos que todavía estén con vida cuando Cristo venga. Esto sucederá, hermanos, en la resurrección. Pero también con aquellos que estén con vida. Vea cómo lo dice Pablo ahora en el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, dice Pablo. Pablo dice, no todos dormiremos, y él se coloca a él mismo ahí también, porque ellos tenían la seguridad y la certeza de que Cristo ya estaba a las puertas, por la persecución que estaban viendo o viviendo la iglesia. Entonces dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes serán transformados? Todos. ¿Y cómo? En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, es así. Al dedillo. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Hermano, eso es de ciencia ficción. Hermanos, eso es de película, pero es una realidad. Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Usted se imagina, hermanos, oír la trompeta. Usted yendo a hacer compras, usted caminando por la calle, manejando y escuchar la trompeta, hermano, y en un abrir y cerrar de ojos
hermano, ser transformado. Ser levantado para el cielo. Pero con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo, hermano, glorificado, semejante a la gloria suya. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. Hermanos, ¿cómo sucederá esta transformación? No lo sabemos. Por eso Pablo dice que es un misterio. Él dice, yo les digo un misterio. Ahora, un misterio, hermanos, es algo que no se puede explicar. Y Pablo le dice, pero esto es un misterio, pero esto será una realidad. Y yo no puedo explicárselos. Pero eso sucederá. La Escritura, hermanos, no lo explican. Pero el Señor es todopoderoso, hermanos, y para Él no hay nada imposible. Hermanos, si esto no fuera así, estaríamos malgastando nuestra vida en una fe sin fundamento. Pero creemos, hermanos, por la palabra de que ese día será un día glorioso donde seremos transformados. Vamos a volver a leerlo. Leímos la semana pasada, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, donde Pablo vuelve a recordar cómo será ese día cuando Cristo venga, hermanos, y suceda esto. Y él habla de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice la palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, dice Pablo. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, eso debe ser un consuelo y un aliento para el cristiano, para el creyente, hermano, aún en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de lo que estés viviendo. Hermano, esto debe ser un consuelo para usted y para mí, porque dice la palabra que cuando estemos allá con Él en la eternidad, no habrá más llanto, no habrá más dolor, hermanos. Ahí usted no va a sufrir ahí. Pero es allá, no es acá. Es en ese día grande y glorioso, hermano. Y si, hermano, ya hemos muerto y Cristo no ha llegado, hermano, nosotros deberíamos de morir con la expectativa. Un día voy a escuchar esa trompeta. Un día voy a escuchar ese sonido de trompeta para ser levantado por mi Señor. Esa es la esperanza del creyente. Hermanos, pero cuando seamos resucitados de entre los muertos, la muerte, oigan esto, hermanos, cuando seamos resucitados de entre los muertos, la muerte será totalmente derrotada, dice Pablo. Él dice, sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra sorbida es consumir, es derrotar completamente. Será destruida la muerte. ¿Qué significa? No volverá a haber muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Ya que la muerte, hermanos, tenía poder por medio del pecado y el pecado por medio de la ley. Óigame en esto. Hermanos, la muerte tenía poder por medio del pecado. El pecado es muerte. El pecado tenía poder por medio del pecado, porque el pecado produce muerte. Pero luego también dice, y el pecado tenía poder por medio de la ley. ¿Por qué el pecado por medio de la ley? Porque la ley es la que me enseña que es pecado.
Yo conozco la ley de Dios y la ley me dice lo que es bueno y lo que no es bueno. La ley, hermanos, me enseña el pecado. Cuando yo me hago transgresor del pecado por la ley, ahora eso le da licencia a la muerte de tomar a mi vida la muerte en sí, de morir por causa del pecado, porque la ley me mostraba ese pecado que me iba a llevar a condenación. No sé si me están entendiendo. O sea, una cosa lleva a la otra hasta que apareció Cristo. Hasta que aparece Cristo en el escenario. Y Cristo venció la muerte. Porque Cristo no pecó. Y Cristo cumplió la ley. Él cumplió todo lo recto de la ley, lo bueno de la ley. Y no hizo lo malo de la ley, hermanos. Él es nuestra victoria. Él es nuestra victoria. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Por lo cual Pablo dice, creo yo sarcásticamente, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, ¿a dónde está la muerte? Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vamos a morir, sí, pero vamos a ser resucitados para vida eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Satanás tenía el poder, pero Cristo se lo quitó en la cruz. Satanás nos condenaba por medio del pecado de Adán. Pero Cristo vino y Él venció la muerte. Y le quitó, dice la palabra, las llaves al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía las llaves de la muerte? Satanás. Pero Cristo, hermano, nos da la victoria. Me encontré, hermanos, esto que me gustó mucho, de dos tipos de pensamientos, de uno no creyente y de otro creyente. El no creyente dice así, dice Freud estaba equivocado cuando dijo este hombre, y finalmente ahí está el doloroso enigma de la muerte, para el cual aún no se ha encontrado ningún remedio en lo absoluto. Quizás nunca lo haya. O sea, este hombre estaba viendo humanamente diciendo, cuando entierran a alguien, no hay remedio, todos morimos y no hay remedio para la muerte, hasta ahí llegó todo. Yo no sé cuántos de ustedes han oído aquella famosa frase, para todo hay solución menos para la muerte. Hermanos, déjenme decirle que sí hay solución para la muerte. Y la solución para la muerte es Cristo. Esa es la solución para la muerte. La muerte tiene solución, porque eso es lo que dice Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para aquellos que hemos creído, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la solución para la muerte. Pero hay otro pensamiento, hermanos. No sé pronunciarlo bien, pero dice así, dice el doctor Irensot, famoso predicador de una generación pasada. Con frecuencia decía a sus amigos más íntimos que cuando él muriera no quería que se hiciera un culto fúnebre formal, ni que se comprara una tumba cara. Solo quería un epitafio sencillo, oigan esto, grabado de madera al pie de su sepulcro, que dijera: aquí está o yace Harry A. Irensot, pecador, salvado por gracia,
y ha sido trasladado al cielo para ser renovado y reparado. Aleluya. Él solo quería eso. No me hagan nada extraordinario. Solo pongan aquí, están enterrando a alguien que ha sido llevado al cielo para ser transformado, para ser reparado. Porque la muerte no es el final, hermanos. La muerte no es el final. Hermanos, es ahí donde empieza la vida. La vida eterna. Porque hay resurrección de los muertos. Ve lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versos del 21 al 23. Filipenses capítulo 1 del 21 al 23 dice el apóstol Pablo acá. Oiga, hermanos, esto debería de ser, hermanos, un refrán para nosotros los cristianos, pegado en la puerta, pegado, hermanos, en todo lugar. Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oigan, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en mí para el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, dice Pablo, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, seamos sinceros, si nosotros no queremos morir. Pero Pablo más bien tenía un conflicto. El conflicto que Pablo tenía, hermanos, no era ¿cuándo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? El conflicto de Pablo era, es que yo quiero morir ya y no me muero. Yo quiero morir, yo quiero estar con Cristo, yo quiero partir con Él. Lo cual es muchísimo mejor. Pero Pablo dice, pero yo entiendo que por la obra de Cristo, porque debo seguir predicando el Evangelio, todavía tengo que seguir en este mundo hablando de Cristo, que Cristo es la salvación para el hombre. Pero Pablo, el conflicto era ese. Y él dice, porque para mí el morir es ganancia. Es ganancia. Hermanos, pero Pablo aquí no está hablando como muchos que hoy se quitan la vida, deprimidos, decepcionados de la vida, con problemas, y optan por colgarse o tirarse de un puente, cortarse en las venas. Hermanos, ese no era el deseo de Pablo. Pablo no era porque estaba desesperado, obstinado de esta vida, no, era porque él conocía a Cristo y él quería estar con Cristo. Pero creo Pablo entendía también que si Dios le había dado la vida, Dios era el único que podía quitarle la vida. Hermanos, si la historia cuenta de cómo Pablo muere decapitado, eso es lo que la historia dice. Le cortaron la cabeza. Pero yo me imagino a Pablo cuando tuvo que poner la cabeza. Yo no sé si ustedes han visto películas, hermanos, del tiempo de antes, de cómo le cortaban a alguien la cabeza. Los ponían de rodillas, con la cabeza así para que quedara, para cortar completamente. O les ponían la cabeza en una pieza de madera, que era como un tipo de cepo, donde le quedara la cabeza firme en la madera, y ahí con una espada le cortaban la cabeza. Yo me imagino a Pablo puesto de rodillas, no sé cómo fue exactamente, pero antes de que le cortaran la cabeza, yo me imagino a Pablo pensando en esto: Señor, por fin voy a estar contigo. Por fin voy a estar contigo, Señor. Porque tengo deseo de partir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Eso anhelaba Pablo. Hermanos, ¿pero qué está anhelando hoy la iglesia? Hoy vemos una iglesia anhelando solo cosas materiales en esta vida. Solo anhelando tener dinero, tener fama, tener prosperidad. Pablo no anhelaba eso. Pablo anhelaba el día en que él muriera para estar con Cristo.
Ese debe ser el anhelo de la iglesia. Hermanos, para el cristiano hay esperanza de que un día escucharemos el sonido de trompeta y seremos resucitados de entre los muertos. Pero mientras eso llega, hermanos, mientras eso llega, Pablo termina diciendo, vamos al versículo 58, Pablo termina diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, de lo que hacen para el Señor, no es en vano. Pablo les motiva a que sigan confiando, a que sigan creyendo, hasta el día en que Cristo venga o hasta el día en que muramos. Por lo cual yo te digo hoy, mi amado hermano, no se canse, óigame esto, iglesia, no se canse, hermano, de confiar en Cristo. No se canse de confiar en Cristo. Siga firme, sea constante, siga adelante. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y como dijo Jesús a Marta antes de resucitar a Lázaro, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor le dice a Marta, y hoy te lo digo, iglesia, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que de verdad vas a vivir eternamente? ¿Tienes la seguridad, mi amado hermano y hermana, de que has creído en Él para un día ser resucitado de entre los muertos y ser transformado en un cuerpo glorioso? ¿O estás dudando de Cristo y la resurrección? Hermanos, viene el tiempo donde el mundo celebra la Semana Santa y se celebra la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, pero eso es pasajero, ellos no lo creen de verdad. El cristiano debe creerlo de verdad. Él murió, pero también resucitó, y yo resucitaré con Él para estar con Él toda la eternidad. Pero hermano, como dijo Pablo, siga confiando. Hasta el día en que Él venga, siga confiando en Cristo, siga firme, sea constante en el Señor. No sea de doble ánimo. Ponga su confianza y su mirada en Él, porque en Él hay resurrección para los muertos. En Él hay resurrección para los muertos. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy esa enseñanza, Dios, debe ser una medicina, Señor. Debe ser una vacuna, una inyección, Señor, para nuestra fe en ti. Para poner, Señor, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, como dice tu palabra, Señor, sabiendo que aunque un día, Señor, vamos a morir, Señor, es necesario que muramos. Es necesario para que esto corruptible se vista de incorrupción, para que esto mortal se vista de inmortalidad. Señor, para recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo, Señor, que será semejante al de la gloria tuya, Señor. Yo quiero, Señor, ese día escuchar esa trompeta, Señor, con voz de mando, con arcángel de Dios, con trompeta de Dios, Señor, para ser resucitado si he muerto. Y si no, Señor, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, Señor,
ser transformado igualmente para recibirte a ti en el aire y estar contigo por toda la eternidad, Señor. Esa es nuestra confianza y nuestra seguridad en ti, Señor, de que en Cristo hay resurrección de entre los muertos y vida eterna para aquellos que hemos creído, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?